Muy bien, vamos a continuar y es que tenemos que hablar del referéndum. ¿Y por qué? Porque muchas personas todavía no saben o no entienden por qué van a votar exactamente y cuál es el sentido y lo que representa cada pregunta por la que van a votar. Entonces vamos a desmenuzar cada pregunta. Estamos con Jorge Jáuregui, especialista en temas electorales, así que vamos a desmenuzar pregunta por pregunta. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos Bienvenido. días, un verdadero placer estar en su programa. Muy bien, vamos a empezar rapidísimo, ¿no es cierto? Hay 4 preguntas para este referéndum y ¿te parece si empezamos rápidamente con la primera? Aquí la tenemos en claqueta y dice: aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia ante Consejo Nacional de la Magistratura. Explícanos, por favor. Hay gente que no sabe exactamente qué era el Consejo Nacional de la Magistratura, por tanto, ni idea qué es Junta Nacional de Justicia. Claro, en principio hay que señalar de que las reformas constitucionales tienen vocación de permanencia, así que los ciudadanos tenemos que analizar de modo bastante preciso el contenido de estas, porque no son reformas que se van a aplicar solamente a este gobierno o a los próximos 3 o 4 años, sino tienen vocación de permanencia. La reforma, la primera propuesta de reforma constitucional es lo relativo o es la relativa a la desaparición del Consejo Nacional de la Magistratura para, en su lugar, establecer un órgano que se denomina Junta Nacional de Justicia. Al igual que el Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Nacional de Justicia sería el órgano encargado de nombrar, evaluar y ratificar y sancionar a jueces y fiscales de la República. En forma resumida, las variaciones en cuanto al Consejo Nacional de la Magistratura respecto a la Junta Nacional de Justicia está primero en cuanto a la conformación. Se ha buscado una conformación bastante más especializada, que sea un conjunto de abogados, igual 7 miembros que van a ser un conjunto de abogados, además con, digamos, unas acreditaciones bastante altas, ¿no? 25 años de ejercicio profesional, 25 años de ejercicio de la docencia universitaria en universidades, digamos, Pero acreditadas. digamos, en la práctica, ¿qué me garantiza que esta Junta Nacional de Justicia sea elija mejor a estos jueces y fiscales que el Consejo Nacional de la Magistratura, que los hermanitos, porque el Consejo Nacional de la Magistratura, para que lo entiendan, estaba pues formado por los hermanitos, los hermanotes, los cuellos blancos, ¿no? Claro. Bueno, en principio por el procedimiento, porque ahora el procedimiento de ratificación, el procedimiento de elección va a ser en acto público, ¿no? Y va a ser votación pública, no secreta, y además fundamentado. Se tiene que fundamentar por qué los magistrados de esta Junta Nacional de Justicia tendrían que expresar las razones de por qué votan en tal sentido. De tal manera de que es un marco, en teoría, algo más coherente. Nada garantiza al 100% que esto sea mejor, pero es razonable pensar que esta propuesta es, mejora las condiciones que se establecían por el Consejo Nacional de la Magistratura. Las personas que van a elegir, ¿no es cierto?, tienen que ser probas, son abogados, pero siempre dicen que los abogados pueden ser abogados del diablo. Entonces, digo, ¿no? No todos, obviamente, pero ¿qué me garantiza que estos abogados sean probos? Como señalábamos hace un momento, en cuanto a los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, se establecen vallas bien altas, ¿no? Por ejemplo, 25 años de ejercicio profesional o 25 años de docencia universitaria o 15 años de investigación, ¿no? Y además una trayectoria, digamos, prolija en cuanto al ejercicio profesional. Digamos que pone condiciones, establece mejores condiciones que las que actualmente existían, dado además que, por ejemplo, no sé si de repente los ciudadanos recuerdan que en estos audios de la vergüenza se veía como algunos miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, o algunos ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, evaluaban a los magistrados en términos de gastronomía, de cuestiones de ese tipo, ¿no? Y un poco lo que se busca es especializar, ¿no? Especializar el proceso de evaluación, que sea pues sobre temas estrictamente jurídicos, que garanticen una mejor justicia también, ¿no? Muy bien, pasemos a la segunda. Aprueba la reforma constitucional que regule el financiamiento de organizaciones políticas. Ahora, aquí digamos, aquí se está generando la confusión porque en el Congreso de la República acaban de aprobar una ley bastante criticada que el mismo presidente dice que la va a observar. ¿Tiene algo que ver esa aprobación con lo que votemos aquí? En realidad no, porque lo que sucede es lo siguiente. La reforma constitucional lo que busca es generar un nuevo marco, en principio,
para que la propaganda electoral que sale en radio y televisión, que es más o menos el 80% del costo de las campañas electorales, sea asumido por el Estado a través de un sistema que se conoce como financiamiento público indirecto, es decir, franja, ¿no? Una franja mejorada que absorbería todo el costo. Eso es un cambio significativo porque es el financiamiento privado el mecanismo que, digamos, genera la ventana de oportunidad para que pueda ingresar el dinero opaco, cuando no ilícito, a la política. Entonces, en ese aspecto la propuesta es muy interesante, ¿no? Genera un marco diferenciado sustantivamente, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también es cierto que esta propuesta de reforma constitucional lo que hace es varía el marco constitucional para dejar la posibilidad de que se establezca la figura penal, el tipo penal de financiación ilegal de las campañas, ¿no? Ahora, eso es un concepto interesante, sería, digamos, va a ser necesario que se haga un análisis prolijo, con un debate amplio, ya a nivel de la ley, para ver cómo se establece el principio, cómo se define cuál es el bien jurídico tutelado en ese caso y tal. Ahora, lo que usted señalaba es que recientemente se ha aprobado una ley que en realidad el presidente ha anunciado que la va a observar. Efectivamente es una ley que es para analizar, porque lo que hace es restringe las facultades, en resumen, ¿no? Porque Ajá, sé que sí, poco por tiempo, favor. restringe las facultades del fiscal, del Ministerio Público para investigar temas en realidad de lavado de activos. Entonces, no está en esta línea y se percibe como un despropósito, ¿no? Que el Parlamento haya legislado. Lo que estaba buscando es cuando blindar, atar las manos de una fiscalización. Probablemente sí, porque ahora que estamos en una, digamos, en una coyuntura política, en la cual, una coyuntura de una etapa en la cual hay algunos líderes que están siendo, o lideresas que están siendo procesados por temas vinculados al lavado de activos, que se establezca una valla muy alta en esta nueva ley, genera condiciones para que al menos haya cuestionamientos y desconfianza, en el sentido Pero de parece ¿cuál que es el tiene nombre objetivo? propio, ¿no? Esa ley parece nombre propio. Yo tengo esa sensación, ¿no? Ok. Pero es mi opinión personal. Ahora, lo que usted estábamos hablando antes es que el presidente la va a observar, pero ¿solamente hay que observarla o hay que nombrarla inconstitucional? El presidente tiene la facultad de observar una ley y Claro. el Parlamento puede por insistencia volver a ingresarla, incluso, digamos, hacerla que ingrese ya al sistema jurídico, para decirlo de modo más sencillo. En ese caso, que sería el caso que, digamos, dado que hay una mayoría que haya aprobado esta ley, que un escenario posible, que por insistencia vaya esta ley, queda el camino de demandar su inconstitucionalidad. En ese caso, el órgano competente es el Tribunal Constitucional, ¿no? Ok. Ahora, sí es cierto que hay una vulneración ahí a las competencias del Ministerio Público, por lo cual, en mi opinión, debería ser declarada inconstitucional. Es decir, el Congreso se está entrometiendo con el Poder Judicial, hay intromisión de Digamos poder. que para eso existe este tramado de instituciones que garantizan pues el Estado de Derecho, ¿no? Si el Parlamento en algún momento emite una ley que vulnera la Constitución, para eso está el Tribunal Constitucional que debe declarar la inconstitucionalidad. A mí, a mi modesto entender, me parece que esta ley que ayer se ha aprobado, lo que usted señalaba, que aparentemente se vincula al tema de financiación ilegal, en realidad lo que hace está yendo a otro tema, que es establecer vallas muy altas en el tema del lavado de activos, porque eso es lo que está regulando en realidad, ¿no? Muy bien, vamos con la tercera. Sí. No hay que confundir a los ciudadanos, esta reforma sí va en el tema de financiación ilegal, ¿no? Perfecto. Vamos con la tercera pregunta. Y dice, aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República. Claro, bueno, esta es una reforma que está orientada a impedir que exista reelección inmediata, o sea, no está refiriéndose a una forma general de reelección, sino de reelección inmediata, es decir, que no hayan 2 periodos consecutivos, ¿no? Aquí el análisis es bien interesante porque hay un sector de la academia que considera que no es tan adecuado bloquear estas carreras, que los países que tienen, digamos, unas democracias consolidadas, como las anglosajonas, están compuestos por actores políticos con carreras largas, 40 años aproximadamente, que es lo que permite un alto entrenamiento y además un alto en el sentido de responsabilidad con los electores. Ahora, sí es cierto que esto tiene que ver también con la forma como se elige, que aquí no se está tocando ese tema. Para efectos prácticos, yo creo que es una propuesta bastante popular, dada la escasa legitimidad y cada vez más de algunas bancadas del Parlamento. Ahora, pero esta solución, o sea, ¿esta medicina podría ser peor que la enfermedad? Digamos, ¿a qué nos enfrentamos en el próximo periodo legislativo? Yo creo que es una propuesta que no es constructiva para el sistema político peruano. No es constructiva. No es constructiva porque definitivamente
existe en el sistema democrático dos tipos de controles. Los controles horizontales, justo como, que también se llaman institucionales, ¿no? Que es los que hacen los estamentos en el Estado para poder contrapesarse y que nadie tenga más poder, un poder descontrolado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley, está controlando al Parlamento. Cuando el Parlamento controla al Poder Ejecutivo, en fin, cuando el Ministerio Público interviene e investiga, esos son los contrapesos constitucionales. Pero el contrapeso más importante es el vertical, es decir, el que hacen los ciudadanos respecto a la representación que eligen. La única forma como los ciudadanos pueden ejercer ese control es reeligiendo o castigando con sacar de carrera a los candidatos. O sea, el mecanismo de reelección es importante para esos controles. Ok, pero la bicameralidad no abre la puerta para la trampa de aquellos que puedan reelegirse, o sea, no puedan reelegirse, pero van a postular al Senado. Sí, pero en realidad no sería una trampa porque ese es un cargo distinto, ¿no? Okay. O sea, si se aprueba la bicameralidad, la condición de diputado o de senador es una condición distinta de la de parlamentario de un parlamento bicameral. En teoría, pero claro. en la práctica no te estás yendo de la política, ¿no? No te están... claro. Te, en una visión, te estás quedando en el Parlamento. En una visión más, digamos, una visión mucho más práctica, la que se señala, pero estrictamente estos cargos, el de congresista de la República o el de diputado, que no existe ahora, o el de senador de la República, son consecuencia de un instituto jurídico electoral que se llama el sufragio. Entonces la persona o el ciudadano es elegido para determinado cargo. Entonces, si no existe ese cargo ya o hay otro, eso no es una... Ahora, ¿no es responsabilidad de los partidos políticos o movimientos políticos ir sembrando para luego cosechar? Es decir, que no necesariamente la reelección debería ser... digamos, no tener a los más experimentados siempre, sino que los más experimentados vayan sembrando dentro del partido político buenos cuadros para entrar? Eso es algo que es coherente, pero el punto es que lamentablemente la Constitución del 93, que fue concebida en una coyuntura de golpe de Estado y que sirvió para firmar una tiranía durante los 90, no tiene una vocación partidista, no tiene una vocación política, tiene una vocación más bien, yo me atrevería a decir, en algunos elementos ciertamente autoritaria, ¿no? Dado que no tiene vocación por los partidos, los partidos políticos son la esencia de la democracia. Entonces, en la medida que, por ejemplo, en la Constitución del 93 se establece este Parlamento unicameral, se establecen los movimientos regionales, ¿no? La consecuencia es que se debilitan los partidos. Entonces, hoy no tenemos una textura institucional de partidos que nos permita poder funcionar conforme usted lo señala, que es lo correcto, que los partidos sean ese espacio de renovación. Entonces, lo que nos queda es ver en la experiencia comparada cómo funcionan los sistemas políticos que han logrado mayor institucionalidad. Y eso nos lleva pues a la última, ¿no? Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República, que es más o menos lo que estamos hablando, que es lo que justamente está en tela de juicio, porque aquí hay una trampa. Si uno vota por el sí, estamos hablando del voto de confianza que ha entrado de contrabando. Exacto. Aquí hay un tema interesante y es que la bicameralidad como tal es un mejor mecanismo. Nosotros tenemos un diseño de parlamento bastante malo. En principio su representación es muy chiquito. O sea, tenemos una cantidad de parlamentarios que representan cerca de más de 200.000 ciudadanos, cuando la media en el mundo son 90.000. Entonces, hay un problema de su representación, hay un problema terrible en el sistema electoral porque elegimos de una manera tal en la que pasan candidatos que tienen alguna legitimidad política, pero se cuelan en las listas, y si son más grandes eso es más fácil, ¿no? Personas que no tienen ningún capital político, que no tienen responsabilidad y luego se comportan como hemos visto que se comportan algunas bancadas del Parlamento. Pero entonces, llegamos... solo para cerrar la idea, entonces en ese sentido la bicameralidad es conveniente. El problema es que en este diseño de bicameralidad lo que se ha introducido, como usted lo señala, una reducción al mecanismo de la cuestión de confianza. ¿Qué es la cuestión de confianza? Es el único mecanismo o la única herramienta que tiene el presidente para desbloquear un bloqueo en el Parlamento. Y hay que decir una cosa que es importante. Indistintamente de que son necesarios los controles en la democracia liberal, la democracia representativa es un sistema de contrapesos para que no exista poder controlado. Sin embargo, también es necesario establecer un sistema en el cual el presidente pueda gobernar, porque en el caso de los presidencialismos, y el Perú es un sistema presidencialista, el presidente tiene una legitimidad política propia, es elegido con votación propia. En el parlamentarismo, en cambio, el Parlamento es elegido y los parlamentarios
conforman un gabinete. Y por eso es que el Parlamento tiene unos controles casi totales del gabinete, porque el gabinete es conformado en el Parlamento, que es el modelo inglés, que es para mí un gran referente, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el riesgo, pues? Exacto, pero en el caso peruano y en la región, aquí en el hemisferio americano, priman los sistemas presidencialistas. Entonces, el presidente tiene que tener herramientas para gobernar y para desbloquear un bloqueo político que le puede llevar incluso a interrupciones al orden constitucional y democrático. Como en el Perú hemos tenido en dos oportunidades en las que hubo bloqueo parlamentario, terminamos en golpe de Estado, ¿no? En dos ocasiones en el siglo XX. Entonces, sobre esa base es que se concibió en la Constitución del 69 este mecanismo de la cuestión de confianza que permite desbloquear. Ahora lo que se está planteando es que el presidente o el Poder Ejecutivo solamente pueda plantear la cuestión de confianza para la política general cuando se instala un gabinete y no para de modo general como está concebido tanto en la Constitución del 69 como en la... Ese es un elemento riesgoso, porque sí es cierto que dejamos a posteriori un presidente más atado. Hay que decir, solo para cerrar, que desde la academia el profesor Nolle, señala que el presidencialismo peruano es el más débil de la región. Es el más débil. ¿El más débil? El más débil de la región. Ok, perfecto. Entonces, si sumamos ese elemento, eso sí es para preocuparse. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Jorge Jáuregui, especialista en temas electorales. Les hemos dado la explicación de cada pregunta. Tómela, apúntela y esperemos ayudarlos para las elecciones del domingo.